No compres internet. No, ¿cómo era? ¿Cómo era el este? No. No contrates internet sin antes ver este video. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Lamento desilusionarlos. Este video, como vieron en el título, que no compren internet o no contraten un servicio de internet simplemente por la capacidad, porque pues vamos a entender ahora, les voy a explicar muy rápido y muy sencillo cómo funciona realmente el ancho de banda en internet, para que no estén luego renegando y teniendo problemas, ¿ok? Y yo les hablo ahorita de la realidad de Perú, y hay muchos operadores que no voy a decir su nombre por un tema, pero ustedes saben quiénes son, ¿no? Estamos hablando del moradito, el naranja, que incluso ya están dando gigas. Por ahí vi ayer, estaba viendo un video donde un operador estaba diciendo: somos la primera empresa en traer una tecnología XGS-PON, ¿no? O XPON. Y en realidad no es así, pues, ¿no? Es la primera empresa que está trayendo publicidad o está haciendo publicidad bajo esas tecnologías, pero no es la primera en llegar, ¿ok? Existen muchísimas empresas, incluso mucho más pequeñas, que trabajan con tecnologías inclusive más avanzadas, ¿ok? Bueno, a lo que íbamos. Cuando nosotros vemos una publicidad que nos están dando 2000 megas o 10.000 megas por ahí, pues obviamente sabemos que no es real. Los que estamos en este mundo sabemos de que no es real. Y aún así, si fuera real, porque claro, hay una política de falsa información. Una cosa es que lo que nos van a brindar y otra cosa es el consumo que tengamos nosotros. Eso hay que tenerlo claro, ¿okay? Una cosa es lo que me van a vender y lo que mi speed test o mi testeador de velocidad va a indicar, y otra es muy distinta el consumo que yo voy a tener. Un ejemplo clarísimo: si por ejemplo Elvis juega Dota y consume 2 megabits de internet, y juega muy bien con 2 megabits y trabaja perfectamente y nunca se han quejado del internet, si voy a contratar, o Elvis contrata 100 megas, va a seguir consumiendo los 2 megas jugando Dota. Y si el mismo cliente contrata 1000 megas, va a seguir consumiendo los 2 megas, no va a consumir más, ¿ok? Entonces es básicamente eso. Cada usuario tiene un tope de consumo. Y eso es el negocio de las telecomunicaciones, el reuso. No quiere decir que yo contrato 100 megas y va a descargar más rápido, o mi juego va a ser más rápido, o voy a ganar más partidas. No funciona así. Simplemente te están dando más ancho de banda, pero el operador, el que te vende el internet, sabe que no estás gastando. Si no, no te lo vendería. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ellos también compran una salida internacional que es mucho más caro. Pero el usuario final, o sea, nosotros, hablando de hogar, sabemos pues que el consumo no es 100% saturado. Si nosotros compramos 100 megas, te aseguro que no consumes los 100 megas. A no ser que pues estés todo el día grabando, subiendo información, descargando bastante información. Y aún así, no puedes saturar 100 megas. Entonces, si aún así te dan 2000 megas o 10.000 megas, igual vas a seguir teniendo el mismo consumo. Es netamente marketing, ¿ok? Entonces, eso, chicos, hay que tener claro antes de contratar. Lo que yo les recomiendo para contratar un servicio no es ver la cantidad de ancho de banda que te van a dar, sino el valor agregado que te dan, la calidad, el tiempo de atención, cómo te atienden, cómo te responden en fallas, etc. Además, existen páginas, por ejemplo, como el NAP Perú, donde ustedes pueden visitar y ver qué salida internacional tiene. Y recuerden que hay varios operadores y cada operador tiene una salida internacional distinta. Si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar hacer negocios, ver correos, estar en LinkedIn, hacer reuniones por Meet cada rato, pues podemos optar por un servicio o por empresas, por ejemplo, como Edge1, como, no sé, Fibrandes, como Mediacommerce, que son empresas que te van a dar un servicio orientado más al tema de trabajo. Pero, por ejemplo, si lo que yo quiero es jugar, pues ahí ya tendríamos que ver operadores que tengan en sus servidores, que tengan CDNs para juegos. Por ejemplo, ¿no? Edge1 también tiene buenos CDNs para juegos. Un operador pequeño es Fiberlux, por ejemplo, que Fiberlux tiene buenas salidas para CDNs. Win también, ¿ok? Pero no todos tienen todos los CDNs ni las mismas salidas internacionales.
por obvias razones, pues porque si caería todo, si todos usarían una misma salida internacional, si cae la salida internacional, pues nos quedaríamos sin internet, ¿verdad? Entonces, para averiguar eso, ustedes tienen en internet, pueden consultar quiénes son o qué salidas internacionales tiene cada operador. Chicos, eso es, lamento desilusionarlos, no crean que comprando más ancho banda van a ganar o van a jugar más rápido, no, sigue siendo lo mismo, ¿ok? Más adelante en un próximo video les voy a explicar cómo funciona el negocio de las telecomunicaciones, a quién comprar, cómo administrar, cómo crear la red, etcétera. No es tan complicado, pero hay un poquito de detalles que hay que entender si es que queremos invertir en este negocio o si es que eres un WISP que no le estás sacando el jugo porque desconoces de proveedores de internet, de cómo funciona una red o de Starlink, etcétera. Pues ya lo vamos a ir viendo más adelante, chicos. Quería comentarles eso porque he visto mucha publicidad al respecto y no quiero que pues ahí muchos de mis clientes me han llamado y Melvi, ¿sabe? Ya esta empresa nos está dando 2000 megas, yo también quiero dar 2000 megas. Y en realidad les digo, cálmense, no funciona así. Y los que estamos en este rubro sabemos que no es así. Lo que nadie te contó sobre los megas que te ofrecen. Lo que pasa es que la realidad del internet en Perú es de que no estamos acostumbrados a tener alta velocidad. O sea, desde nuestras computadoras, muchas de las computadoras que todavía trabajan hoy en día trabajan bajo 100 megas. Entonces, el acceso a internet es 100 megas. Si nosotros vamos a inyectarle 1000 megas, pues igual la computadora no lo va a soportar, entonces no hay forma de medir. Y esto los operadores lo saben, ¿no? Entonces, por ahí si un operador te ofrece 2000 megas o 4000 megas, sabe que tú como máximo vas a poder usar 1000 megas en la computadora. Ahora, si tienes más máquinas, igual. Pero esto es en un consumo agresivo, pues. O sea, ni siquiera un ISP consume tanto. Un ejemplo, yo tengo un ISP que tiene 7000 usuarios, 7000 usuarios y consume solamente 4 o 5 gigas de internet. Imagínate entonces la cantidad de reuso. No quiere decir que el usuario final va a comprar 100 megas y va a usar los 100 megas. No funciona así, porque el usuario va a consumir 2 megas y que le damos 100 megas, va a seguir consumiendo su mismo ancho de banda. Le das más, va a seguir consumiéndole y en el mejor de los casos, cuando va a necesitar, va a subir el pico. Entonces, pero ese es por ratos, por momentos. Así funciona. ¿Cómo debo entender la latencia y la velocidad de descarga? Ok, la latencia es la distancia o bueno, la velocidad que existe entre un punto y otro punto. Esa es la latencia, ¿no? Entonces, mientras menos latencia tengamos, pues obviamente es más rápido toda la descarga. Y una descarga va a ser el consumo del ancho de banda que tú tengas en ese momento. Vas a descargar paquetes y eso sí va a depender mucho del ancho de banda. Entonces, en pocas palabras, quienes sí se dan cuenta de la velocidad de internet son las personas que sí están constantemente descargando y descargando y descargando, porque ellos están saturando el canal que les dan. Y ellos son los únicos que, digamos, notarían la diferencia. ¿Cuánto consume una familia promedio en Perú? Mira, es muy variable. O sea, lo que pasa es que en Latinoamérica, en Perú, tenemos varias clases sociales, varias zonas, ahí tenemos zonas rurales. Un caso, ¿no? Por ejemplo, en Lima, que es la capital, o en Arequipa o en Trujillo, que son zonas muy pobladas, el consumo aproximado está entre los 10 megas, ¿no? De entre los 5 y 20 megas, exagerando. No, es más, yo diría de entre los 5 a 10 megas, una familia, o un hogar, o un cliente final, no consume más. Porque no están pues todo el rato en el equipo. Muchos trabajan, muchos están en casas y hay horas picos que sí suben, sobre todo en la noche, pero no llegan a superar por familia los 20 megas, o sea, no llegan. Eso lo decimos desde nuestra experiencia. Nosotros tenemos más de 180 proyectos implementados y pues que revisamos constantemente. Y ojo, hay zonas, por ejemplo, estuvimos en Patás, es una zona súper alejada en la Sierra de la Libertad, o estuvimos en Caballococha, por ejemplo, en la selva peruana, donde el consumo es de 1 mega. Es más, el consumo es de 500 kilobits por segundo. Entonces, eso hace que el dueño de la red, el que va a vender, pues sea muy rentable. Y el usuario final no tiene referencias de calidad. Ahí está el detalle. Hemos llegado a pueblos donde había solamente una persona, un WISP, que tenía su antena y empezaba a distribuir internet como en antenas, pero se le caía una antena por la lluvia, etcétera, se desalineaba y lo dejaba el cliente de una semana y decía, no voy a ir a arreglarlo solamente por ti, voy a esperar que fallen 5 para ir a arreglar la antena de los 5 porque no puedo gastar tanto. O sea, esa era la mentalidad, es de, oye, soy el único en este pueblo,
Y si quieres, me tomas y si no, no. Entonces es ahí donde llegamos nosotros con un inversionista, un cliente de nosotros, implementamos la red y el 85% de los clientes que tenía este ISP o este WISP pasaron automáticamente a esta red de fibra óptica. ¿Por qué? Porque también una red de fibra óptica tiene 1 milisegundo de latencia desde el nodo hacia el cliente final y eso asegura que la calidad de servicio sea mucho mejor. Y ese cliente que no tenía referencias de calidad, que solamente tenía el internet y lo usaba porque lo necesitaba usar y era súper lento, ahora sí tenía una capacidad de, nosotros le damos 20 megas. Y el cliente no usaba 1 mega, usaba 2, 3, 4 megas, pero la calidad era sorprendente. Y como es fibra, pues garantizábamos que la escalabilidad y el mantenimiento pues dure bastante. Si quiero ser un jugador profesional, un gamer profesional, ¿qué debo fijarme para contratar internet? Ahí, para escoger un buen proveedor para juegos, lo que debemos de entender son los CDNs. ¿Qué cosas son los CDNs? Son pues las rutas, ¿okay? Son los destinos que hace una red, un enrutamiento. Para nosotros entender primero qué necesito en juegos, debemos de entender qué son los CDNs. Los CDNs son los servidores que van a tener cada empresa, por ejemplo los juegos, ¿no? Por ejemplo Valve tiene sus CDNs, tiene un servidor principal que puede estar en Estados Unidos, digamos, pero además tiene otros servidores. Puede estar en Colombia, puede estar en Brasil, puede estar en Chile, etc. Entonces, ¿qué hace el router o qué hace el jugador? Bueno, en este caso la red siempre va a buscar la ruta más cercana, ¿no? Va a llegar, oye, estamos en Perú, el más cercano es Chile, entonces siempre se va a dirigir a Chile. La latencia de Chile hacia Perú es mucho más corta que la latencia de Perú a Estados Unidos. Entonces, debemos de entender qué operador tiene los CDNs más cercanos. Ya hay CDNs en Perú de los juegos. Por ejemplo, Facebook, Google, Meta tienen CDNs en Perú y creo que la mayoría de operadores tienen. Entonces, por eso es súper rápido acceder a ellos, cosa que hace 6 años no era, porque no existían CDNs de todos. Ahora ya hay CDNs y lo que toca averiguar con el proveedor, si yo quiero ser un gamer profesional, que no se me corte la fibra, que no se me caiga, etcétera, averigua, oiga, tu operador, ¿tienes los CDNs de Valve? ¿Tienes los CDNs de juegos? ¿Tienes los CDNs de streaming? ¿Tienes los CDNs de tal? Si tiene, ese es el mejor operador para ti. ¿Por qué? Porque la latencia es más corta y pues sí te va a dar internet, ¿no? ¿Qué puedo hacer si mi operador no me da los megas que me ofrece? A ver, hay que entender una cosa ahí en tema de publicidad. Nosotros, todos los operadores de internet, de televisión, etcétera, no podemos dar una información falsa porque es penado. Porque hay un tema en Trapda, hay muchas cosas. Entonces, no se puede dar falsa información porque nos pueden denunciar. Y hay 3 entes que regulan esto, Citel, Pronatel, el MTC también. Entonces, una cosa es lo que el operador te ofrezca y otra cosa es el consumo. Por ejemplo, por ahí hay una empresa y hay varias empresas. Por ejemplo, el Naranjita está dándote 10 gigas. No, te doy hasta 10 gigas, te doy 2 gigas, 2000 megas. Entonces, ¿cómo nosotros comprobamos que vamos a llegar hasta esos 2 gigas? Para empezar, nunca una persona, un hogar va a llegar a los 2 gigas. Es imposible. O sea, ni siquiera un operador, un ISP llega a saturar 2 gigas. Cuando nosotros entregamos, por ejemplo, a un ISP le damos 2 gigas, tenemos que saturar el canal con un servidor FTP para saturar el enlace y demostrarle al cliente que sí saturamos los 2 gigas o el giga, ¿no? En este caso, una familia, un hogar no sabe ni siquiera que es un servidor FTP y no va a poder hacer esa comprobación. Pero el operador le dice, yo te estoy dando los 2 gigas. Y es cierto, o sea, el puerto PON, por ejemplo, de la OLT, te puede soportar hasta 10 gigas. Entonces no te está incumpliendo, te está diciendo, ahí está, señor, yo te estoy dando los 10 gigas. Ya si tú lo usas o no es tu tema. Entonces el usuario se emociona, dice, son 10 gigas, estoy el mejor, y empieza a postear y hacer el marketing automático para la empresa, pero lo que se da cuenta es que está consumiendo 5 megas. Entonces, y es más, si uno lo pone en ese contexto y revisamos su computadora o su router es de 10 megas o es de 100 megas y su computadora es de 100 megas, entonces no va a llenar jamás, pero no te está engañando. Quien se está engañando solito es el usuario, por falta de conocimiento, ¿no? ¿Por qué te ofrecen tantos megas? Y cuando lo mides, solo llegas 30 megas o menos. Lo que pasa es que ahí hay un tema de reuso también, ¿ya? Y eso es lo que empresas como, por ejemplo, La Moradita o hay otras empresas no miden eso, ¿no? A veces
se lanzan nada más con publicidad y te dicen, oye, te vamos a dar 200 megas. En teoría te están dando los 200 megas, ya ellos te están soltando el ancho de banda, pero no eres el único, porque hay una diferencia entre un enlace punto a punto, un enlace dedicado y un enlace hogar. Entonces no te está dando un enlace punto a punto, te está dando un enlace y de ese enlace pueden sacar 128 usuarios más. O sea, tú estás compartiendo un enlace con 128 usuarios más. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que cuando sea la 1 de la mañana, digamos, y tú seas el único loco que está despierto y vas a medir, va a llegar a los 200 megas, porque el canal es de 200 megas. Pero cuando todo el mundo está usando, va a fluctuar porque el consumo es menos. Entonces, la disponibilidad de ese enlace no es solamente tuyo, es compartido. Y eso está en el contrato y eso es totalmente legal porque ese es el reuso que están dando. Hace un tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo, salió una norma donde el operador no podía dar menos del 70% de disponibilidad, o sea, de garantizarte eso. Si te da 100 megas, lo mínimo que debería darte es 70. Y eso también es un poco complicado porque, vuelvo a decir, el usuario no consume tanto. La única forma de medir es con el speed test, ¿ya? Y como paréntesis, hay muchas formas de engañar al speed test. Yo puedo poner mi servidor, declarar mi IP pública y declarar mi IP pública a speed test, a Ookla, a todos los medidores de speed test, o incluso crear mi propio speed test y ahí yo poder decir siempre que el usuario consuma 1000 megas y que cada vez que mira llegue a los 1000 megas, ¿no? Entonces el usuario, cuando va a medir con otro medidor, otro test, le va a llegar 20 megas o 10 megas, que es lo real, pero yo como técnico le digo, no, es que tienes que medir en esta página. Yo mido en la página y me llega a los 1000 megas, ¿no? Entonces hay un montón de formas de poder hacer eso, pero no es legal, pues, o sea, no está bien, ¿no? Hay empresas que lo han hecho, nosotros también hemos montado esos servidores para hacer competencia o llegar a ese nivel. Pero ya cuando eres un operador mediano, grande, ya no necesitas de servidores ni nada, o simplemente compras ancho de banda bastante grande y lo repartes, lo dejas abierto para tus usuarios y sabes que el usuario no va a consumir. Entonces, por más de que esté abierto, no lo va a usar. Hace poco he estado escuchando mucho Starlink en todas partes. ¿Cómo funciona el Starlink para proveer internet? A ver, nosotros ya tenemos mucha experiencia trabajando con estas redes. El detalle es de que también hay mucha confusión por parte de los usuarios y yo lancé hace poco en mi TikTok personal, lancé un proyecto que hicimos, un proyecto en una zona rural donde no llega fibra, pues. Y llegar con una fibra de esa magnitud, o sea, con esa inversión es muy elevada para un pueblo que no tiene muchos habitantes, ¿no? Y ahí hay otro, voy a hacer énfasis y un paréntesis entre esto. El mismo ISP es quien se mata en precio. Y quizá más adelante en otra entrevista, en otro conversatorio, podamos ver cuál es la diferencia o por qué digo eso, que el mismo operador se mata en precio. Porque, por ejemplo, para tener una cabecera antes era muy costoso y hoy en día lo dan gratis con IPTV, que es otro mundo, ¿no? Pero el mismo operador luego se queja de que son muy caros y eso está matando el negocio de las telecomunicaciones actualmente. Pero bueno, entrábamos ahí, o te comentaba, porque hay que tender fibra hasta el pueblo para tener una latencia buena y darle un internet de calidad. Por ciertos motivos, en ciertas zonas rurales, en la selva, en la sierra, no se puede llegar con fibra porque es muy costoso la implementación. Entonces, antes teníamos opciones como HughesNet, por ejemplo, que es satelital, o redes inalámbricas. Pero al ser estas redes inalámbricas, generan mucha impedancia. Y en la sierra, en la selva peruana, es muy complicado el clima. Los vientos, las lluvias, hacen que la antena se mueva, se gire, que pierda la señal, porque son ondas, pues, ¿no? Entonces, en una tormenta eléctrica, una onda, ¡pum!, desaparece y hay mucha intermitencia, se cae la señal, etc. Y además funciona con energía. Entonces, es propenso a que caiga un rayo y se rompa, ¡pum!, y reviente, que ha pasado muchas veces. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre es trabajar con tecnologías pasivas, que además que nos da una mejor calidad de servicio, que podemos dar 10 gigas, también es inmune ante perturbaciones electromagnéticas, ante el clima, etc. O sea, no pasa nada si llueves, funciona normal. El problema es llegar, ¿quién va a ser mi proveedor de internet? Entonces ahí solamente tenemos 3 opciones: fibra óptica, redes inalámbricas o satelitales. Redes inalámbricas puede ser un enlace inalámbrico, pero tenemos ese problema. Entonces el mantenimiento de esa red va a ser muy complicado. Si es que se cae en una tormenta, todo el pueblo cae el internet y van a venir con antorchas a quemarnos. Entonces no funciona el internet. Fibra óptica es muy costoso para llegar y el ROI, el retorno de inversión, es muy largo. Entonces la opción es satelital.
hoy en día, antes con HughesNet no podíamos hacer tanto estas jugadas, pero con Starlink, créeme, todo eso ha cambiado. Y ojo, yo no quiero reemplazar la fibra óptica como proveedor con el Starlink. Ya me han llamado muchos clientes preguntando, oye, mira, voy a cambiar, voy a dar de baja mi fibra y voy a conectar Starlink. No, le digo, no hagas esa locura, porque jamás se va a comparar la calidad de servicio de fibra óptica con un internet satelital. Es imposible. O sea, empezando por la latencia. La latencia en fibra punto a punto es 1 milisegundo. De acá al espacio, son 20, 30, 40 milisegundos, dependiendo de dónde estemos. Hay mucha diferencia. Entonces, si a un usuario que tú le has acostumbrado a fibra le das Starlink, lo vas a matar y el cliente se va a ir definitivamente. Entonces, esta solución con Starlink es a zonas donde no tienen referencias de calidad, donde no tienen internet y donde van a llegar por primera vez con internet y se van a dar a conocer al mundo. Hay zonas donde ya hay redes inalámbricas, etcétera, pero no funciona muy bien. Entonces, la calidad de servicio es malísima. Y hay centros poblados donde ni siquiera hay telefonía móvil. O sea, la gente es totalmente incomunicada y aislada de la sociedad. Entonces ahí es donde se puede poner internet, y yo prefiero poner internet que telefonía. ¿Por qué? Porque por internet podemos hacer llamadas, y un Starlink te puede abarcar entre 50 a 100 usuarios, un Starlink, dependiendo de la zona y todo eso. Pero aún así te abarque 20 usuarios está muy bien, porque le vas a dar consumo, y el consumo de esa gente, de esos señores, no va a ser muy alto. No va a ser, el consumo de esos señores no va a ser como un consumo de alguien en Lima. El consumo va a ser en kilobits. Entonces eso nos ayuda a que esa red sí funcione, sea real y pueda ayudar a cambiar la realidad de las personas. Eso es lo que nosotros hacemos con Starlink en nuestras redes rurales que estamos implementando. Si tienes alguna duda, consulta con respecto a estos temas o algo relacionado a telecomunicaciones, estamos abiertos a responderte cualquiera de esas dudas. Así que puedes dejar en los comentarios las dudas que tengas y nada, suscríbanse.